¿Qué tal amigos de Justicia TV? Muy buenas tardes, mi nombre es Karin Vallejos Mendoza, les doy la más cordial bienvenida a una edición más del noticiero de Justicia TV. Hoy como todos los días nos acompaña ya en el set Eva Salas. Eva, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Simena Kashanki, Campas Alianchu Kashanki, Sumakta Kunampuchau, Sapapunchau Hina, Alin Willaykunata Pamushaikiku, Kankuna Yachanaikispach, Haku Notician Chiswan. Bien, Eva, entonces en estos momentos vamos a enlazarnos en vivo con una audiencia sobre el proceso inmediato contra Gabriel Mariano Roysi Meliano. ¿Quién es él? Es el individuo que atentó contra la piedra de los 12 ángulos en el Cusco. Este proceso es llevado por el segundo juzgado penal de investigación preparatoria transitoria de flagrancia de la Corte de Justicia del Cusco, dirigido por la jueza Estefanía Pérez Ballenas. Vamos a verlo. Asimismo, conforme al acuerdo plenario número 05-2011/CJ-116, en el fundamento 11 se establece que se define actor civil a aquella persona que puede ser el agraviado o sujeto pasivo del delito, es decir, quien directamente ha sufrido un daño criminal y en defecto de él el perjudicado, esto es, el sujeto pasivo del daño indemnizable o el titular del interés directa o inmediatamente lesionado por el delito, que deduce expresamente en el proceso penal una pretensión patrimonial que trae como causa la comisión de un delito. 4. El artículo 98 del Código Penal de la norma adjetiva procesal penal establece que la acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y en su caso los daños y perjuicios producidos por el delito, siempre que se cumplan los requisitos de carácter formal establecidos en el artículo 100. 5. De la legitimidad. En el presente caso, mediante resolución 6 del día de la fecha, se ha declarado procedente el requerimiento de incoación del proceso inmediato que ha formulado el Ministerio Público en el proceso que se sigue en contra de Roysi Meliano Gabriel Mariano por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de daños agravados, siendo que este delito, además, se ha postulado el delito de extracción ilegal de bienes culturales y patrimonio cultural, patrimonio paleontológico del Perú, siendo la parte agraviada la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, representada por su Procuraduría encargada de su defensa. En ese contexto se advierte que la parte solicitante tiene la calidad de agraviado dentro de la relación jurídica procesal entablada por Ministerio Público. 6. Respecto a los requisitos formales. Bien, ya hemos escuchado, la jueza Estefanía Pérez Ballenas está resolviendo este proceso. Más adelante vamos a brindarle la información en qué queda este proceso judicial. Pero ahora sí, vamos con nuestros principales titulares. Poder Judicial, proyecto del Congreso desvirtúa figura de extinción de dominio contra el crimen organizado. Poder Judicial NIN, proyecto Kai Congreso Manta, Mana Alin Chiuncho, Kai extinción de dominio ta Kaitaj Llankan crimen organizado Pichichinampa. Se unen en campaña, hashtag extinción contra la corrupción. Juñunakunku, Kai campaña extinción de dominio contra la corrupción Niscapaj. El Tribunal Constitucional deja al voto demanda de inconstitucionalidad sobre extinción de dominio. Kai Tribunal Constitucional mi saquen Botanancupaj extinción de dominio inconstitucional Canampaj. Detención preliminar, medida fundamental para garantizar justicia. Canmi detención preliminar al injusticia Ruanapaj. Poder Judicial evalúa recurso del expresidente Pedro Castillo Terrones. Poder Judicial mi Hawan recursuta kay expresidente Pedro Castillukta.
Ahora sí vamos con el desarrollo de la información. Poder Judicial envió al Congreso opinión institucional respecto al proyecto de ley número 3577-2022 que modifica el decreto legislativo número 1373 sobre extinción de dominio. Institución Judicial considera que el Congreso de la República desvirtúa la figura jurídica de la extinción de dominio. Veamos. A través de un oficio, el Poder Judicial envió al Congreso de la República la opinión institucional respecto al proyecto de ley número 3577-2022-CR, que modifica el decreto legislativo número 1373 sobre extinción de dominio, aprobado en primera votación el año pasado por el Pleno del Parlamento. La posición del Poder Judicial contiene la opinión institucional sobre el referido proyecto, el cual fue remitido a la presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. En la misma, la institución judicial cuestiona que la propuesta normativa en mención plantea la introducción de una limitación a la acción de extinción de dominio que prescribe en 5 años contados a partir de que la sentencia queda firme y consentida. También refiere que ello va a provocar la prescripción de la acción de extinción de dominio y que las agencias de persecución de los bienes en esta materia no realicen una labor eficaz. Asimismo, indica que el Estado peruano ha obtenido del Gafilat la clasificación de país susceptible de inversión privada e internacional al haber alcanzado los estándares mínimos de eficiencia en la implementación de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. En 5 años, el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio logró recuperar cerca de $160 millones a favor del Estado en procesos por delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal, tala, trata de personas, entre otros. Hay que agregar también en la nota que el año pasado este mecanismo obtuvo más de 71 millones en bienes muebles e inmuebles, dinero y otros productos, producto de las actividades ilícitas que afectan al país. También el Poder Judicial en ese documento ha indicado que a través de este referido subsistema de extinción de dominio dictó 1.685 sentencias en primera instancia y 815 en segunda, lo que hace un total de 2.500 sentencias en el periodo referido. Vamos entonces con la siguiente información. El Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Programa Nacional de Bienes Incautados PRONAVI se unieron a la campaña #Extinción contra la Corrupción. Esta iniciativa tiene como objetivo alertar a la población sobre los riesgos que implicaría la aprobación de las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio promovidas por el Congreso de la República. Atacamos en donde más le duele a la delincuencia, en el bolsillo. La extinción de dominio es un proceso judicial que ataca la criminalidad organizada, la delincuencia y el crimen que hace daño. Existen 2 maneras de perseguir al delito. O persigo a la persona que lo cometió, de eso se encarga el derecho penal, o persigo los bienes con los que se comete el delito y se extingue y pasan al Estado. Y de eso se encarga extinción de dominio. La importancia de extinción de dominio son 2. La primera es que nosotros atacamos en donde más le duele a la delincuencia, o sea, en el bolsillo. Si no es posible encontrar al delincuente, muchas veces hasta está muerto, se ha ido del país. En cambio, el dinero y los bienes se pueden perseguir y eso es lo que hace extinción de dominio. Y lo segundo es que limpiamos el mercado y que en el mercado solamente estén los bienes limpios, los que han venido de un trabajo honesto, de un trabajo que le ha costado honradamente a los peruanos y peruanas. Bien, ahí está bien claro en este video elaborado por los compañeros de redes del Poder Judicial. Ha explicado claramente el coordinador del subsistema de extinción de dominio, el juez supremo Manuel Luján Túpez. Bien,
La siguiente nota, en audiencia pública esta mañana, el Tribunal Constitucional evaluó la demanda presentada por el Defensor del Pueblo contra el Decreto Legislativo 1373, que otorga autonomía a los procesos de extinción de dominio. La causa fue dejada al voto. Cabe señalar que el Poder Judicial ha advertido los riesgos que esta demanda podría implicar para la lucha contra el crimen y la corrupción. El Tribunal Constitucional evaluó en audiencia pública la demanda contra el Decreto Legislativo 1373, que faculta de autonomía a los procesos judiciales de extinción de dominio, el cual fue presentada por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. La Procuradora de la Defensoría, Elizabeth Sea, así como el Procurador especializado en materia constitucional del Estado, Luis Alberto Huerta Guerrero, expusieron sus argumentos en el marco de 15 minutos, para luego pasar a la ronda de preguntas por parte de los tribunos. Que el proceso de extinción de dominio, aparte de ser eso, un proceso, y aparte de ser autónomo, como lo he mencionado, es un proceso que versa no sobre las personas, sino sobre los bienes. Eso es muy importante. En un proceso de extinción de dominio se analiza el tema de la licitud o ilicitud de los bienes. Por eso se señala que en la extinción de dominio es un proceso de naturaleza o de contenido patrimonial. Y es así como lo han reconocido diferentes instancias jurídico-constitucionales de otros países. Finalmente, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, anunció que la causa queda al voto. El proceso de extinción de dominio persigue los bienes obtenidos producto de las actividades ilícitas y no a las personas, quienes son sometidas a un proceso penal, siempre y cuando la Fiscalía ubique a quienes pertenecen esos capitales. Cabe señalar que el Poder Judicial ha advertido los riesgos que esta demanda podría implicar para la lucha contra el crimen y la corrupción. Quienes tienen bienes que han sido adquiridos fuera de la ley o los usan fuera de la ley. Ante un juez o una jueza de extinción de dominio le llevan los bienes. Nosotros perseguimos bienes, no personas, bienes. Le llevan los bienes y es el juez y la jueza los que se encargan de determinar si ese bien es una propiedad legítima o si es ilícito. Y si es ilícito, entonces lo extinguimos y pasa al Estado. Es un proceso constitucional por 3 razones. La primera razón es que es un proceso judicial. No es una orden administrativa, ni una resolución sorpresiva, ni un acto arbitrario. Es un proceso judicial. Solo después de un litigio donde la persona puede defenderse y está con todos sus derechos, recién el juez o la jueza determina que eso se extingue. Segundo, es por cumplir 4 convenios internacionales que son de mandato constitucional. Viena contra las drogas, Mérida contra la corrupción, Palermo contra el sicariato, la organización criminal, el terrorismo, el lavado de activos y Caracas contra la corrupción en Latinoamérica. En la actualidad, el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio ha recuperado cerca de $160 millones para el Estado, incluyendo 100 kilos de lingotes de oro, en casos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos y otros delitos. Y la detención preliminar es una medida dictada por un juez que sirve como protección a las víctimas de un delito. Es por ello que en la siguiente nota resaltamos la importancia de que sea restituida y así evitar que los autores de crímenes se puedan dar a la fuga sin responder ante la justicia. La detención preliminar es una medida contra presuntos delincuentes y grupos criminales. Es otorgada por un juez ante el pedido del Ministerio Público. Se brinda con la finalidad que el investigado o investigados puedan fugarse o esconderse luego de haber cometido un delito. Esta medida permite actuar rápidamente en la lucha contra la delincuencia, contribuye a evitar la impunidad y protege a las víctimas y a la sociedad. Es por ello que esta herramienta necesita ser restituida y así evitar la impunidad. Bien sabemos que la detención preliminar lo que busca es recabar, recopilar los indicios, porque evidentemente es un estado de sospecha, pero si nosotros no vamos a restituir la detención preliminar, perdemos esa gran oportunidad de que el hecho no quede impune.
La titular del Poder Judicial en más de una vez ha solicitado esta rectificación al Congreso, buscando el reforzamiento del sistema penal y la lucha contra la criminalidad. Hasta el momento no se ha llegado a las 78 firmas para realizar un pleno extraordinario y se pueda debatir la restitución de esta medida que contribuye frenando la delincuencia. Es por ello que es probable que este debate sea en marzo, que empieza la segunda legislatura. Mientras tanto, los delincuentes siguen en libertad, atemorizando al país. Desde la vigencia de la Ley 32181, el 12 de diciembre de 2024, los fiscales no pueden solicitar la detención preliminar ante un juez en casos donde no hay flagrancia, lo que limita la protección de las víctimas y la sociedad. Es por ello que urge que esta medida judicial se restituya y así hacerle frente a la delincuencia. Bien, seguimos con la información. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluó el pedido del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, sobre la imputación penal presentada en su contra por el Ministerio Público por los delitos de organización criminal, colusión simple y tráfico de influencias. Yo estoy más de 2 años acá en el penal de Barbadillo y hasta ahorita no se me ha encontrado y no se me ha evidenciado de lo que se me viene imputando. Nunca he liderado, tampoco he sido parte de una organización criminal. Yo no inventé los ministerios, ya los ministerios estaban constituidos y están constituidos hace tiempo. Con estas palabras, el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, nuevamente alegó ser inocente del delito de organización criminal, colusión simple y tráfico de influencias durante su gobierno. El exmandatario se conectó de manera virtual desde el penal de Barbadillo para participar de la audiencia de excepción de improcedencia de acción, recurso legal que permite cuestionar la imputación preliminar del Ministerio Público. Los argumentos del abogado de Castillo Terrones hacen referencia a una presunta valoración atípica del delito contra su patrocinado. Asimismo, invocó a la modificación realizada últimamente, entre ellas que la pena a imponer por este delito no será mayor a 5 años. No obstante, el Ministerio Público reiteró que la formación y estructuración de la presunta organización criminal está contenida en la disposición fiscal de febrero del 2023 y con la cual se formaliza la investigación. Reiteró que la idea era crear una organización criminal para el direccionamiento de contrataciones y beneficiarse económicamente. La decisión estuvo a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien informó que su decisión será notificada a las casillas electrónicas de las partes del proceso. Y en el siguiente informe conoceremos cómo ingresar una demanda de alimentos a través de la plataforma El Juez Te Escucha, a través de la que se puede gestionar citas y recibir atención anticipada por escrito, todo desde la comodidad de su hogar. El aplicativo web El Juez Te Escucha es un servicio que permite programar tu cita con el magistrado a cargo de tu proceso de manera fácil y rápida, ahorrando el tiempo de traslado al juzgado para gestionar dicha reunión. Por ejemplo, si tenemos una demanda de alimentos y deseas ingresarla de forma virtual, la doctora Patricia Beltrán Pacheco, jueza superior titular de la Corte de Lima, nos explica cómo hacerla en línea y qué se necesita. La demanda de alimentos, como te decía hace un momento, se puede ingresar a través de la plataforma virtual, como hay un proceso virtual de alimentos, o también de manera física si es que no tienes el acceso para los medios informáticos. Nosotros en el Poder Judicial pensamos en toda la población, tanto aquel que tiene acceso a la informática como aquel que todavía no tiene o no maneja esos accesos. Para acceder a la plataforma ingresa a www.pj.gov.pe. Dirígete a la parte derecha de la página y selecciona El Juez Te Escucha. Una vez en el servicio, ingresa las credenciales de tu casilla electrónica si eres abogado. De lo contrario, selecciona Registrar e ingresa los datos solicitados junto con tu correo electrónico. Luego recibirás un enlace para validar tu correo. Recuerda que no es necesario contar con un abogado para utilizar este servicio. Para presentar la demanda, no.
Ya después en el proceso, ante las incidencias, es mejor que tenga un abogado, pero si la persona no tiene medios económicos para pagar a uno, puede acceder a un abogado de oficio del Ministerio de Justicia. Una vez en el menú, accede a tu bandeja. Selecciona citas y haz clic en el recuadro más nuevo. Aparecerá un calendario vacío. En el lado derecho deberás ingresar el número de tu expediente. Haz clic en la lupa y se abrirá un recuadro donde podrás elegir el distrito judicial, la especialidad y la instancia. Luego haz clic en buscar y aparecerá tu expediente. Selecciónalo y podrás ver la información relacionada, como la ubicación del despacho y los datos del magistrado. A continuación, selecciona la fecha y hora dentro del horario de atención. Además, podrás detallar con anticipación el motivo de tu entrevista y recibir atención anticipada por escrito. Al final, podrás ver el resumen de tu entrevista. Una vez registrada la cita, se enviará un correo con toda la información. Es importante recordar que este servicio está disponible únicamente para ingresar las demandas y separar citas relacionadas con demora en la sentencia, en la calificación de la demanda, en la elevación de expedientes y en la advertencia de vicios procesales. Y vamos a las regiones. Este lunes 24 de febrero, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Lambayeque realizará una visita de trabajo a la sede judicial de Jaén para recabar información sobre los servicios de justicia. Diana Núñez, adelante. ¿Qué tal, amigos de Justicia TV? Muchas gracias por el pase. Nos encontramos con el doctor Edwin Vilmer Figueroa Gutarra, jefe encargado de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control Lambayeque. El doctor Edwin nos va a comentar acerca de una visita que se realizará el día lunes y martes, ¿correcto, doctor?, en la provincia de Jaén. Doctor, cuéntenos, ¿en qué consiste esta visita? La más cordial bienvenida. Es verdad, los días lunes 24 y martes 25 prevé el órgano de control interno, ODAN Lambayeque, una serie de actividades propias de control en la ciudad de Jaén. El día lunes, en la mañana, lo que son mesas itinerantes, igualmente el día martes, y el día lunes en la tarde una reunión con la Asociación de Abogados. Partimos básicamente de la idea de la importancia que tiene sentarnos a conversar con la población, no solamente sobre sus quejas, sino sobre la marcha del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque la labor de control interno no solamente es sancionatoria, eso ya ha quedado bastante consensuado, sino también, y sobre eso se remarca muchísimo, hay también una labor preventiva que es tan o más importante. ¿Por qué? Porque previniendo el conflicto, pues evitamos una serie de discusiones jurisdiccionales, quejas de los litigantes. Y creo que otra idea importante también es el hecho de entender la justicia como un servicio público. Y el servicio público implica también una obligación de satisfacer un interés general, que en este caso es que los jueces seamos eficientes y eficaces. Entonces, la idea central de estos encuentros es impulsar, repito, pues, una política preventiva de conflictos, recogiendo las inquietudes de la población. ¿En dónde y en qué horario se van a realizar, doctor? Bueno, esto va a tener lugar en las mismas sedes del Poder Judicial. Tenemos un local en el centro de la ciudad que se acondiciona siempre para situaciones extraordinarias. Y las mesas itinerantes van a ser en la mañana entre las 9 y las 12, que es la idea de atender unas horas al público. Y en la tarde tenemos el encuentro con los abogados de la asociación, de la ciudad, igualmente también para escuchar sus inquietudes. Es necesario mencionar que todo esto es en beneficio de la sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta el lema de la actual gestión al servicio de las personas. Así es. Partimos de que el derecho a ser oído es importante. Los españoles hablan del derecho a comprender, ¿no? Han trabajado muchísimo para hacer sentencias más comprensibles. Yo creo que tan o más importante es el derecho a ser oído. Y nosotros creemos que en esa política, que tiene inclusive acogida a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos, la idea es que escuchemos a la población. Es un derecho del justiciable ser oído, y como tal el órgano de control tiene esa predisposición de cumplir una obligación constitucional.
Perfecto, doctora. Entonces ya lo sabe la comunidad de Jaén, el día lunes 24 y martes 25, Odán Lambayeque estará, por supuesto, escuchando a toda la población de Jaén. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todas y todos. Bien, gracias Diana desde Lambayeque. Vamos entonces a una pequeña pausa y regresamos con más información judicial. Bien, continuamos con más información. Nos vamos hasta la Corte de Sullana, en donde se condenó en adelanto de fallo a 30 años de pena privativa de la libertad al mototaxista Luis Agner Troncos Cueva, tras hallarlo culpable del delito de violación sexual en agravio de una menor de 11 años. Veamos la nota. El Juzgado Colegiado Superprovincial de Sullana condenó en adelanto de fallo a 30 años de pena privativa de la libertad al mototaxista Luis Ángel Troncos Cueva, tras hallarlo culpable del delito de violación sexual en agravio de una menor de 11 años, y fijó una reparación civil por la suma de 6.000 soles. En juicio oral se presentaron los alegatos finales, incluyendo el examen de indemnidad sexual y el protocolo de pericia psicológica, los cuales evidenciaron que la menor presenta indicadores de haber sido víctima de violación sexual. Según la acusación fiscal, el sentenciado, que brindaba servicio de movilidad escolar a la menor, en mayo de 2016 aprovechó su condición para ganarse su confianza y desvió su ruta para llevarla a una zona desconocida donde abusó de ella. El tribunal, integrado por los magistrados Eric Sánchez, Manuel Valdivieso y Jocelyn Gutiérrez, estableció que el acusado continuará purgando condena en el establecimiento penitenciario de Piura, la misma que se computa desde la fecha de su detención, ocurrida el 14 de octubre del 2024. Bien, ahora 5 trabajadores demandaron a una empresa por despido injustificado después de participar en una protesta. Sin embargo, la Corte Suprema falló a favor de la empresa, considerando que el despido fue justificado, ya que los trabajadores habían proferido injurias y ofensas tanto al empleador como a sus compañeros durante la protesta. Es importante destacar que aunque se reconoció que los trabajadores tenían el derecho a protestar, este derecho no los exime de las consecuencias de sus comportamientos injuriosos en el entorno laboral. Los insultos o falta de respeto hacia los superiores y compañeros de trabajo en circunstancias como el clima de tensión y enfrentamiento imputable a ambas partes pueden justificar un despido, según la Corte Suprema. Esta decisión se dio en el caso de despido de 5 trabajadores sindicalizados que los magistrados consideraron como justificado debido a una falta grave. La Corte Suprema concluyó que las ofensas deben analizarse en función de las expresiones utilizadas, la finalidad perseguida y los medios y circunstancias en que se producen. En esta situación, donde los demandantes participaron en una protesta convocada por una federación de trabajadores, según las pruebas, los trabajadores portaron pancartas con frases injuriosas en contra de 2 trabajadores de la empresa. Además, los protestantes ya tenían antecedentes de haber sido sancionados. La Corte Suprema, al momento de resolver, además señaló que si bien los 5 demandantes ejercían su derecho a la huelga, lo que derivó en el despido de la empresa, esta fue válida porque existió un exprofeso ánimo injurioso y vejatorio que demostró la intención directa de lesionar y agraviar al empleador y funcionarios. La Corte precisó que no se rechazó el derecho a la huelga o sindicalización, sino al hecho de haber injuriado a representantes de la empresa. Y la Comisión Distrital de Acceso de la Corte de la Libertad realizó una campaña itinerante gratuita en el distrito de El Porvenir, beneficiando a cerca de 100 adultos mayores. La actividad tuvo lugar en el Centro del Adulto Mayor de la localidad. Los detalles con nuestra periodista Cintia Salirrosas. Con la finalidad de acercar la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, la Comisión Distrital de Acceso de la Corte de la Libertad llevó a cabo una campaña itinerante gratuita en el distrito del Porvenir, logrando beneficiar a cerca de 100 adultos mayores de esta localidad.
La campaña que se llevó a cabo en el Centro del Adulto Mayor del Porvenir fue inaugurada por la presidenta de la Corte, la doctora Cecilia Milagros León Velázquez, quien agradeció el apoyo y la predisposición de Salud y de la Municipalidad Distrital del Porvenir para participar activamente en esta campaña que busca acercar la justicia a una de las poblaciones más desatendidas de nuestro país. Además, indicó que esta no es la única actividad que se llevará a cabo para el adulto mayor, sino que también realizarán otras jornadas en zonas altoandinas de la región, a fin de acercar los servicios gratuitos de la Corte de la Libertad y de otras instituciones del Estado, quienes también se sumarán a este trabajo articulado en beneficio de la población. Por otro lado, informó que gracias al éxito de esta primera jornada, se ha coordinado con otras instituciones que congregan adultos mayores para realizar una mesa de trabajo que coadyuve a que este grupo etario pueda exigir el respeto de sus derechos y que en el marco de estas atenciones, la Corte Superior de Justicia de la Libertad será la primera a nivel nacional en desarrollar muy pronto el primer Congreso sobre los derechos del adulto mayor. En esta jornada gratuita, la magistrada Liliana Rodríguez Villanueva realizó la capacitación sobre los derechos del adulto mayor y personas en condición de vulnerabilidad y se brindaron los servicios de consultorio jurídico, seguimiento de procesos judiciales, recepción de demandas de alimentos y filiación, orientación sobre derechos y deberes de las personas en condición de vulnerabilidad, consultorio médico y orientación psicológica. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Celirrosas para Justicia TV. Y como parte de su gestión, el presidente de la Corte de San Martín se reunió con autoridades del distrito de Chasuta para abordar la urgente necesidad de crear juzgados en la zona, con el objetivo de hacer el acceso a la justicia más accesible para los pobladores. En su labor por descentralizar la justicia y ante la necesidad de juzgados en la localidad de Chasuta, el presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín destacó que actualmente los habitantes de Chasuta y comunidades cercanas deben trasladarse hasta Tarapoto para realizar gestiones judiciales, lo que implica una pérdida significativa de tiempo y recursos. A veces me pongo a pensar y digo, ¿no? Si de Chasuta a la banda hay una hora más o menos, ya, una hora más o menos. De Chasuta hacia los lugares más lejanos, ¿no? Saraniliza o Huipayo, ¿cuánto tiempo más hay? Entonces, eso no me parece a mí justo, ¿no? Que tengan que venir 3 horas hacia Tarapoto, a la banda de Chilcayo, para que puedan asumir un caso. La reunión contó con la presencia del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de San Martín, el doctor Juan Domingo León Estrella, el alcalde de Chasuta, Walter Sangama, y diversos representantes de la comunidad local, quienes manifestaron la urgente necesidad de contar con servicios judiciales en la zona, así como para la creación de un juzgado mixto y un juzgado de paz letrado en esta jurisdicción. En este contexto, el presidente destacó su apoyo a la iniciativa y su respaldo a la solicitud. Y yo siempre estuve de acuerdo con eso, ¿ya? Pero se quedó ahí. Ya no avanzamos más, ¿no? Yo he hecho, hasta ahora sigo haciendo el pedido, incluso le hemos pedido ya este año, de que consideren a Chasuta para que haya una fiscalía mixta y un juzgado mixto y además un juez de paz letrado. Asimismo, se abordó la posibilidad de implementar la justicia itinerante en las zonas, una estrategia que permitiría acercar los servicios judiciales a las comunidades alejadas y reducir la brecha de acceso a la justicia. Sobre este punto, el jefe de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, ODAJUP, Juan Fernando de Zapadilla, explicó que esta modalidad facilitaría la atención de casos urgentes, sin necesidad de desplazamientos largos y costosos. El alcalde Walter Sangama expresó su agradecimiento y destacó el interés a la comunidad en concretar el proyecto a la brevedad. Asimismo, se programó una próxima reunión en Chasuta con todas las comunidades del distrito para continuar con las gestiones. Además, las autoridades judiciales se comprometieron a seguir impulsando la viabilidad de estos proyectos en coordinación con las instituciones correspondientes, garantizando así un acceso equitativo y oportuno a la justicia para los habitantes de Chasuta y sus comunidades aledañas.
Y con la finalidad de descentralizar los servicios de justicia, la Corte Superior de Justicia de Loreto llevó a cabo el programa de justicia itinerante en la localidad de Francisco de Orellana, ofreciendo los diversos servicios que brinda el Poder Judicial y talleres de prevención a las familias que son víctimas de violencia. Los detalles con Marcelo Latorre. La Corte de Loreto, con el programa Justicia Itinerante, realizó una jornada de atención integral en la localidad de Francisco de Orellana. Durante la feria, se recibieron demandas de alimentos y se brindaron charlas sobre derechos a los niños, así como talleres de prevención de violencia familiar dirigidos a los padres de familia. Además, la Autoridad Nacional de Control estuvo presente para atender las quejas de los usuarios cuyos procesos judiciales presentan retrasos. Con estas iniciativas, reafirmamos nuestro compromiso con la descentralización de los servicios y con la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Bien, hemos llegado a la parte final. Gracias por acompañarnos. Los esperamos siempre por los canales 13.2 de señal abierta, 21 de Claro, 25.3 de Vez Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados. Además por las redes judiciales del Poder Judicial. Pero antes de despedirnos, los invitamos a viajar con nosotros hasta la Corte de Ayacucho, donde jueces, funcionarios y servidores del Distrito Judicial se preparan para participar en los tradicionales Carnavales 2025, un evento que es considerado Patrimonio Cultural de la Nación. No se lo pierdan. Nos vemos. Yo te veo, mi carnavalerito, cómo se acelera mi corazoncito, me está enamorando, lindo guamanguino. Aunque tú me dices, no seas tan coqueta, eres muy pretenciosa y muy vanidosa, pero yo no puedo contenerme, esa tu boquita ya me está llamando, es que yo no puedo con este genio, no puedo con este genio. La Corte Superior de Justicia de Ayacucho les invita a ser partícipes de esta gran fiesta carnavalesca, Carnaval Ayacuchano 2025, Patrimonio Cultural de la Nación.